Joyas sobre Ruedas. Bienvenidos a Joyas sobre Ruedas, el programa fanático de los autos clásicos icónicos. Joyas sobre Ruedas, un programa cuya fórmula exitosa es indiscutible. Entre los programas televisivos sobre autos más fascinantes se encuentra Joyas sobre Ruedas, Wheeler Dealers, el docu-reality británico que se ancló desde el principio entre los apasionados de los motores. Es un proyecto que cuenta con 17 temporadas en su haber desde sus inicios en el 2003 hasta nuestros días. Fue una producción marcada notablemente por la coprotagonización de Mike Brewer y Ed China, y los cambios polémicos en torno a ellos. ¿Por qué se separaron? ¿Qué pasó con el programa? ¿Es verdad que en la actualidad este par de amigos ya no se hablan? Sigue viendo el video para conocer cada detalle sobre uno de los programas automovilísticos más completos de la televisión. Un proceso de compra, reparación y reventa televisado. De esto se trata Joyas sobre Ruedas. Una producción de Arrowboy TV para Discovery Channel bajo el formato de hágalo usted mismo, en el que se compra un auto usado, se repara y luego se revende, generando una ganancia o pérdida. En dicho proceso, es Mike quien inicia todo al localizar, probar, negociar y comprar un auto usado, para luego ponerlo a punto en el taller mecánico de Ed y proceder finalmente a revenderlo. Estos son los nombres del reparto que usamos de referencia por ser quienes estuvieron al frente durante 13 temporadas, del 2003 al 2016. Algo que cambió desde entonces por ciertas particularidades que trataremos más adelante. Pero al final, el proceso que se lleva en el programa sigue siendo el mismo, aunque las caras varíen. Mike y Ed, su historia y sus sustitutos. El encargado de realizar la intro del proceso del programa es ese personaje con habilidades de comerciante que lleva a cabo el británico Mike Brewer, de 58 años, un ex vendedor de autos que conoce bien del tema. Además, Mike tiene experiencia como presentador de televisión, una combinación ideal para desempeñar el papel. Trabajo que realizó desde la temporada 1 a la 13, y retomó la 17 tras no hacerlo durante la 14, 15 y 16, cuando fue relevado por Ed Ensted. Antes de comenzar en el programa, él estaba en otros programas, uno sobre lanzamientos de autos al mercado y otro sobre compraventas de autos. Ahora bien, en la parte mecánica del programa, lo obvio es que haya alguien formado en el área. En este caso, también el británico Edward Ed China, de 51 años, fue el ideal para el papel. Un ingeniero en diseño y producción que es apasionado de la mecánica y la inventiva. Ed fue el encargado de la mecánica del programa entre la temporada 1 y 13, siendo sustituido entre la 14 y 16 por Ed Ensted y luego por Mark Elvis Priestley en la 17. Antes de comenzar en el programa, él se desempeñaba como inventor y tenía una compañía que hacía coches para publicidad. Pero ¿cómo terminaron juntándose Mike y Ed en el programa? En una entrevista para El Motor, Mike contó que Discovery Channel, con el proyecto en mano, contactó con él y con otro mecánico, pero no tuvieron química. Luego el equipo decidió contactar a Ed, personaje del que Mike tenía una referencia ya. Así fue que se conocieron en persona durante las pruebas, y en el programa en el que no creían inicialmente ninguno de los dos. Pero sin embargo fueron grabando un capítulo tras otro, hasta durar todo lo que duraron. ¿Qué sucedió entre ambos si todo marchaba tan bien? Sin entrar en preferencias por ninguno de ellos, lo cierto es que la pareja Mike-Ed funcionaba muy bien en el programa. Mike buscaba los autos, Ed los reparaba, y luego Mike los revendía. Todos felices y contentos. De repente, un día en 2017, Ed anunció repentinamente que dejaba el programa mediante un video en su canal de YouTube. Una decisión nada clara que levantó polémica y llevó a los seguidores a pedir explicaciones a Discovery, Velocity y al mismo Mike. No hay una verdad precisa,
Pero entre rumores y confirmaciones a medias, todo indica que un cambio en el rumbo del programa y recortes de las participaciones impuestas a Ed hicieron que él diera un paso al lado por no estar de acuerdo en ello. ¿Qué es de la vida de ambos en la actualidad? En el caso de Mike, en la pausa del programa creó otra serie llamada Wheeler Dealers Trading Up para mostrar sus habilidades como vendedor. Luego terminó regresando a la presentación de la 17ª temporada de Joya sobre Ruedas. Por otro lado, tras su salida del programa, Ed lanzó 6 videos bajo el nombre Ask Ed China. Pregúntale a Ed China. Él también abrió un portal de comercio electrónico llamado Grace Yankee, con productos de merchandising personal y piezas sobrantes de sus trabajos de reparación de autos. Luego de ello, no se ha sabido mucho más de Ed, salvo unas apariciones en videos del portal What Car. Al final, la amistad de ambos quedó algo tocada, y muchos son los que extrañan este dúo que conformaban. Solo los recuerdos quedan, y es casi imposible que ahora ambos realicen nuevamente el programa. ¿Cómo olvidar las rabietas y enojos de Ed cuando Mike conseguía chatarras oxidadas y que incluso lo hacía batallar con piezas difíciles de conseguir, como los clústeres de tableros y dispositivos electrónicos del auto? Todo un reto a lo que enfrentaba el gigantón de Ed. Mientras que Mike solo reía y no se preocupaba por nada mecánico, aunque a veces sí conseguía piezas y ayudaba a su buen amigo Ed. Es una lástima no volver a verlos juntos de nuevo y, como dijimos, solo los recuerdos quedan. Esto nos lleva a una importante reflexión. Siempre disfruta el momento. No sabemos cuánto tiempo dure. Resumen de los trabajos realizados durante cada temporada. Bajo el proceso que ya conocemos, el formato del programa fue de 2 episodios de media hora para cada auto durante la temporada 1 a la 6. Luego, de la temporada 7 en adelante, se pasó a 1 hora de duración para mostrar el trabajo de cada auto. A continuación mencionaremos algunos de los autos que pasaron por su proceso a lo largo de sus producciones más representativos. Estos fueron 6 autos en la temporada 1, 2003. Porsche 924, 1983. Saab 900 Turbo, 1985. Volkswagen Golf MK1 GTI, 1983. Austin Mini MK1, 1967. Mercedes-Benz W123-230E, 1984. Ford Capri Laser 1.6, 1986. 6 autos en la temporada 2, 2004. Los más representativos fueron Toyota MR2 MK1 1988. Compran este auto que requiere de la habilidad mecánica de Ed para la reparación de la carrocería. Peugeot 205 GTI 1.9 1990. MGB GT 1977. Hallan un MGB que requiere reparaciones en las ruedas, el motor, la carrocería y el tapizado. Todo un desafío. Predator Beach Buggy, 1969. 6 autos en la temporada 3, 2005. 6 autos en la temporada 4, 2006. 12 autos en la temporada 10, 2013. Los más representativos fueron Aston Martin DB7 1996. Un fabricante emblemático de autos clásicos como el de James Bond, que tiene muchos problemas. Pero Ed logra recuperarlo para que Mike pueda sacarle ganancias con la reventa. Ford Escort MK1 1972. Auto emblema de los años 70 que Mike y Ed se disponen a restaurar para devolverle la gloria de sus comienzos. Range Rover L322 TD6 Vogue 2002. Porsche Boxster S 2000. El auto que salvó a Porsche de quedar fuera de circulación en la recesión de los 90s. Mike halla uno muy descuidado, con moho y muchas fallas para que Ed lo restaure.
ajustándose al presupuesto. Entre otros más. 14 autos en la temporada 11, 2014. El más representativo fue Ford Fiesta XR2 MK1 1983. Mike decide regresar a la década de 1980 y compra por poco dinero este auto de sus sueños. Y se plantea repararlo con un presupuesto que no exceda los $1,600. 18 autos en la temporada 12, 2015. Los más representativos fueron Pontiac GTO 1965. El equipo consigue este auto raro para lanzar el taller en Estados Unidos, pero Mike se plantea una revisión exhaustiva del auto antes de iniciar el proceso habitual. BMW 2002 Ti 1974. Un proyecto importante, puesto que consistió uno de los primeros pasos para abrir un taller en la costa occidental de Estados Unidos. 16 autos en la temporada 13, 2016. Los más representativos fueron Ford Mustang 5.0 convertible, 1988. Mike y Ed deciden que la restauración de este muscle car sea una tarea para un joven aprendiz de mecánico. Y un Maserati V-Turbo 1985. Primer proyecto de un auto eléctrico, razón por la que a Mike se le nota muy preocupado. 16 autos en la temporada 14, 2017-2018. Los más representativos fueron Ford Escort RS Cosworth 1995. Un auto que es casi imposible de encontrar, pero luego de hallarlo y con la ayuda del nuevo mecánico, Ed Ensted, ponen el motor en funcionamiento y le agregan un detalle único. Toyota Celica Supra 1982. Ford Mustang Mach-1 1973. ¿Cómo olvidar el Opel GT 1900-1969? Mike y Ant se aventuran en el mercado europeo de autos deportivos y se ocupan de este que tiene varias fallas, incluidas las luces y los frenos. Datsun 510 1972. En esta oportunidad trabajan sobre este auto cuyo motor funciona bien, pero la pintura no está bien y la caja de cambios tampoco. 23 autos en la temporada 15, 2018-2019. Ford Capri MK2 1976. Mike y Ant dirigen su atención a esta versión turbo famosa que precisa desesperadamente ciertos arreglos estéticos. Toyota MR2 Turbo 1991. Adquieren este auto con filtro artesanal, cableado mal puesto y notables inconvenientes eléctricos. 4 autos en la temporada 2016. 2019-2020. El más destacado, Nissan 300ZX Twin Turbo 1991. Finalmente, llegaría la última temporada. 10 autos en la temporada 17, 2020-2021. El más destacado, Porsche 997 Carrera 2, 2007. Dinos cuál recuerdas tú. ¿Y cuál fue tu auto favorito que restauró este par de amigos? De esta forma y con sus altibajos, hemos visto que el programa Joya sobre Ruedas ha marcado pauta en la televisión durante sus 17 temporadas con 198 carros procesados en más de 200 capítulos. Retos y anécdotas que podrías ver en el video. Resumen de capítulos novedosos de Joya sobre Ruedas. Toda una producción automovilística legendaria para la televisión. Alain Prost, uno de los pilotos más inteligentes en la historia de la Fórmula 1, conocido como el Profesor.
Hacía exactamente los puntos necesarios para ir adelante en el campeonato de pilotos sin necesidad de ganar una carrera. Recordado por ser el máximo rival de la leyenda, Ayrton Senna. Alain Prost, el profesor. La historia. Corría el año 1993. Luego de una brillante temporada en la que consigue 7 victorias y a pesar de que competía contra grandes pilotos como Ayrton Senna, Damon Hill y Michael Schumacher, Alain Prost gana por cuarta vez el campeonato mundial de Fórmula 1. Tras su retiro, Prost se convierte en el segundo piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1 en aquel entonces, y sería superado años más tarde por Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Aquel niño que se enamoró del automovilismo a temprana edad, ahora es uno de los íconos de la máxima competencia automotor del mundo. Pero, ¿cómo es que un joven de origen humilde logró hacer lo que otros no pudieron? ¿Cómo pasó de ser un campeón regional de karting a convertirse en tetracampeón de la Fórmula 1? Las respuestas a estas interrogantes las encontrarás a lo largo de este video. A continuación, en Ox Rogan, hablaremos de la vida y éxito de Alain Prost. Primeros años. Año de 1955. Poblado de Lourdes, Francia. Un 24 de febrero de 1955, en una familia de clase media nace Alain-Marie Pascal Prost. Su padre, André Prost, era un mecánico de bicicletas y su madre, Marie Roux, era ama de casa. La familia vivía en el pequeño pueblo de Saint-Chamond, en donde creció Alain junto a sus 2 hermanos, Daniel e Isabel. A pesar de su baja estatura, Alain era un niño muy activo y atlético. Desde temprana edad mostró interés por el patinaje, la lucha libre y el fútbol, deporte que practicaba con un particular entusiasmo, ya que soñaba con convertirse en un futbolista profesional. En 1969, a los 14 años de edad, Alain descubrió el karting durante unas vacaciones en Cannes, y para el joven fue amor a primera vista. Muy pronto el karting eclipsó todos los deportes que practicaba, y se convirtió en su único pasatiempo. Este chico, apoyado por su padre, costeaba este deporte los fines de semana. Alain Prost solo esperaba el fin de semana para poder subirse al kart y sentir aquella emoción y adrenalina que le significaba sentir la velocidad de esta máquina. Aquí fue cuando algunos patrocinadores vieron la habilidad que había en su ser, al rebasar en pocas vueltas a muchos competidores experimentados. Era claro que Prost tenía talento y debía ser apoyado. El inicio de su carrera. Gracias a que Alain parecía tener un talento natural para las carreras, su familia, a pesar de que no tenía mucho dinero, logró reunir los fondos necesarios para que comenzara a competir en torneos y campeonatos locales. De este modo pudo conseguir algunos patrocinadores. En 1972, con solo 17 años de edad, Alain consiguió el Campeonato Europeo de Karting Junior y 2 años después, en 1974, el Campeonato Francés de Karting Senior. Para ese momento, Alain tomó la decisión de abandonar sus estudios para dedicarse a tiempo completo al pilotaje, financiando su carrera con trabajos de puesta a punto de motores para diferentes escuderías y la venta de karts de competición. En 1976 se coronó campeón en la Fórmula Renault francesa y en 1978 en la Fórmula Renault europea. Ese mismo año, Alain debutó en la Fórmula 3 francesa ganando el campeonato, hazaña que repitió el año siguiente junto con el campeonato de la Fórmula 3 europea, donde consiguió otras 6 victorias, abriéndose camino hasta la categoría reina del deporte automotor, y por fin ser considerado nada más y nada menos que en la Fórmula 1. Su debut en la máxima categoría del automovilismo. En 1980, la Fórmula 1 dio la bienvenida oficial a un Alain Prost de 25 años de edad que mostraba una gran habilidad de conducción, aún bajo las circunstancias más adversas. Su debut fue en el Gran Premio de Argentina a bordo de un McLaren Ford, terminando esa carrera en la 6ª posición, ganando sus primeros puntos en la categoría. Durante esa temporada,
Prost demostró tener una gran habilidad en la pista, pero lamentablemente el McLaren sufrió tantos problemas mecánicos que incluso se piensa que fueron la causa de 2 accidentes, en los que Prost resultó con una muñeca fracturada y una conmoción cerebral. Esto hizo que, a pesar de toda la polémica causada, Alain Prost decidiera romper su contrato de 2 años con McLaren e irse a la escudería Renault para la temporada siguiente. Su carrera con Renault. Luego de su salida del equipo McLaren en 1981, Alain Prost llegó al equipo de Renault, con quienes trabajó durante 3 temporadas consecutivas. El primer año, tras retirarse por problemas técnicos en Estados Unidos y Brasil, Alain Prost consiguió su primer podio en el Gran Premio de Argentina al conseguir el 3er lugar. Poco después, consiguió su primera victoria en la máxima categoría, en el Gran Premio de Francia, repitiendo este resultado en las carreras de Holanda e Italia. Esto hizo que Prost, al finalizar la temporada, sumara 43 puntos y se posicionara en el 5º lugar del campeonato de pilotos. En 1982 Prost tuvo un inicio de temporada memorable, ya que logró la victoria en las 2 primeras carreras, sumando puntos importantes para el campeonato. Sin embargo, los problemas mecánicos impidieron su consistencia, por lo que cerró la temporada en el 4º lugar tras sumar 34 puntos en total. Para la temporada de 1983, Prost ya daba muestras de haberse convertido en un piloto ya maduro y estuvo luchando por el campeonato mano a mano con el experimentado Nelson Piquet, quien terminó coronándose campeón con tan solo 2 puntos de diferencia tras el abandono de Prost en la última carrera de la temporada. El regreso a McLaren. Cansado de los problemas de confiabilidad de Renault y con un sabor amargo por haber perdido el campeonato por esta causa, en 1984 Alain Prost regresó al equipo que le dio su primera oportunidad en la Fórmula 1 y teniendo como compañero de equipo al veterano campeón austríaco Niki Lauda. Para ese año, el equipo McLaren había logrado una mayor confiabilidad en sus autos, lo que permitió a ambos pilotos disputarse el campeonato en lo que es recordada como la temporada más reñida de la historia de la Fórmula 1. Al finalizar la temporada, Niki Lauda consiguió el título con 72 puntos, apenas medio punto por encima de Alain Prost, quien terminó en el 2º lugar con 71,5 puntos. Sin embargo, el desempeño de Prost había mejorado tanto que en 1985 y 1986 se coronó campeón consecutivamente a pesar de tener una gran competencia con los pilotos Nigel Mansell, Nelson Piquet y Ayrton Senna, con quien llegó a tener una gran rivalidad. En 1987, a pesar de que Prost no pudo conseguir el campeonato, logró batir el récord de victorias en la Fórmula 1, que hasta entonces estaba en mano del escocés Jackie Stewart, al alcanzar su victoria 28 en el Gran Premio de Portugal. En 1988, Ron Dennis, quien para entonces dirigía la escudería McLaren, logró un acuerdo con Ayrton Senna trayéndolo al equipo como compañero de Prost. Es justo aquí que comenzaría una de las mayores rivalidades de la Fórmula 1. Senna versus Prost. El inicio de una rivalidad legendaria. La superioridad de los McLaren impulsados por los potentes motores Honda, más el hecho de tener a los 2 mejores pilotos del momento, hicieron que el equipo Honda McLaren fuera superdominante de forma absoluta en las temporadas 1988 y 1989. El primer año, Ayrton Senna, aquel joven novato que llegó como compañero de un campeón del mundo llamado Alain Prost, le dio un tremendo golpe de autoridad al campeón del mundo, teniéndolo como compañero y ganándole el campeonato del mundo. Ayrton Senna se tituló campeón con 90 puntos contra los 87 de Alain Prost, quien quedaría en el 2º lugar. Esto hizo enfurecer a Prost. Jamás se imaginó que un novato le ganara en su debut en el mismo equipo. Al año siguiente, Prost logró su venganza al terminar en el primer lugar del campeonato de pilotos, pero con ayuda del director de la FIA,
su compatriota Jean-Marie Balestre, que en la carrera de Japón ambos pilotos colisionan con el campeonato por definir y Senna logra reanudar la carrera y ganarla, por lo que sería campeón del mundo. Pero Prost, a modo de niño mimado, corre a la oficina del director y acusa a Senna de despistarlo, y al finalizar la carrera Senna es informado de su descalificación. Claro, apoyado por el padrino. Perdón, por el papá. Perdón, quise decir por el íntimo amigo de Alain Prost y presidente de la FIA, Marie Balestre. Es aquí donde se nota cómo hay favoritismos en la Fórmula 1 por los pilotos europeos y la sucia política de este deporte. Pues en realidad Senna tendría 4 títulos mundiales y no 3 como oficialmente indica su carrera. Debido a este favoritismo se le conoció a Marie Balestre como el enemigo de Senna. Su llegada a Ferrari. En 1990, cansado de la tensión que le producía compartir equipo con su archirrival, Alain Prost se fue a la escudería Ferrari. Y a pesar de 5 victorias y 9 podios, no logró vencer a Senna en su lucha por el campeonato. Irónicamente, los dos llegaron a la última carrera con posibilidades. Pero un incidente dejó fuera de la competencia a ambos pilotos. Pero esta vez resultó favorecido Senna, quien se hizo del campeonato con 78 puntos contra los 71 puntos conseguidos por Prost. En 1991, un Ferrari de bajo rendimiento hizo que Prost solo alcanzara el 5º puesto del campeonato de pilotos y causó conflictos entre él y la escudería, por lo que decidió tomarse un año sabático durante 1992. Su llegada a Williams y su retiro de la Fórmula 1. Finalmente, en 1993, a los 38 años de edad, Alain Prost llega a la escudería Williams para cerrar su carrera en la Fórmula 1 con una temporada impresionante. 7 victorias, 3 segundos y 2 terceros lugares, para un total de 12 podios. Le dieron a Prost 99 puntos con los que ganó el campeonato y el título de tetracampeón de la Fórmula 1. En total, Alain Prost sumó en su paso por la categoría reina del automovilismo 51 victorias, 32 pole position, 106 podios, 40 vueltas rápidas en carrera, 786,5 puntos totales conseguidos y 4 títulos de campeonato. Tras su retiro, considerado por muchos analistas y aficionados como prematuro, Alain Prost continuó vinculado a la Fórmula 1 como comentarista de televisión, además de trabajar con el equipo McLaren como asesor y piloto de pruebas antes de comprar su propia escudería, llamada Prost Grand Prix, la que dirigió desde 1997 hasta su cierre, a comienzos del 2002. En el 2014 fundó la escudería Idams Renault para competir en la temporada inaugural 2014-2015 de la Fórmula E. Fuera del mundo automovilístico, Prost es aficionado al golf, además de un ciclista muy activo, y colabora como diseñador con la empresa de bicicletas Sci-Fac. Sin lugar a dudas, Prost era un piloto diferente que corría más con la cabeza que con el corazón, lo que lo diferenciaba del resto de los corredores. Pero esto no impidió que se ganase un lugar de honor en la historia de la Fórmula 1. Habitualmente se le ve muy cerca del equipo de Renault Alpine, donde actualmente milita, y es asesor dando toda la experiencia adquirida al equipo durante las carreras. Alain Prost, el profesor. Fue la marca de autos de carreras más ganadora y de mejor prestigio en la antigüedad. Se dio el lujo de contratar como piloto al mismísimo Enzo Ferrari. Incluso el sueño de Ferrari era tener uno de estos autos en su garage. Hablamos de la marca Alfa Romeo. Ahora, al paso del tiempo, su declive ha sido notorio. Increíblemente, pasó a ser relegada a ser un equipo de pobre desempeño en las carreras. Y aunque sus autos siguen siendo hermosos, su desempeño en la Fórmula 1 y en el mundo de las carreras ha dejado mucho que desear. Es hora de traer la historia de Alfa Romeo. Si te dijéramos que Enzo Ferrari basó la creación de la escudería Ferrari en Alfa Romeo, así es. Esta última marca ha sido una de las grandes pioneras en Italia junto con Fiat, y es por eso que hoy conocerás su historia. Para comenzar con la historia de Alfa Romeo, debemos hablar del personaje más importante de su fundación,
Se trata de Nicola Romeo, quien en vida trabajó como un ingeniero principalmente dedicado al sector automotriz. Corría el año de abril de 1876, cuando nacería Nicola Romeo, quien vivió durante sus primeros años en el seno de una familia de clase media en Sant'Antimo, Italia. Aun cuando no padecía de problemas económicos, sí tuvo que dar tutorías privadas a fin de financiar sus estudios en la Scuola di Applicazione. Para 1889, Romeo ya se había graduado como ingeniero civil en la mencionada escuela, estando preparado para emprender sus proyectos personales. No tardaría mucho en abandonar la casa de sus padres, ya que con 23 años decidió emigrar hacia Bélgica, concretamente en la ciudad de Lieja. Tras haber pasado por el Instituto Napolitano, Romeo siempre quiso seguir preparándose y ampliando su comprendimiento sobre el sector mecánico. Fue así como otras experiencias en Bélgica, Alemania y Francia. Volvería a su país natal, esta vez representando a un grupo de empresas belgas que trabajaban en la comercialización de máquinas. Inicia la carrera empresarial de Romeo. Ya en Bélgica, Romeo había tenido varias experiencias trabajando con empresas del sector ferroviario e hidráulico, pero sus mayores éxitos llegarían tras su regreso a Italia. Apenas al llegar a Italia, Nicola Romeo comenzaría a trabajar como director de una empresa afiliada a Robert Blackwell & Co. Esta empresa inglesa trabajaba principalmente en la construcción de ferrovías, así como en la electricidad. Claro que este cargo sería temporal mientras Romeo organizaba sus nuevos proyectos. En el año 1906 comenzaría la carrera como empresario de Nicola Romeo, al fundar la Ingeniero Nicola Romeo & Co. Esto se produciría en la ciudad de Milán, donde Romeo decidió establecer la sede de la misma. Esta se encargaba principalmente de la venta de maquinaria proveniente de Norteamérica. No sería hasta el año 1911 cuando Nicola Romeo dejaría de comercializar maquinaria estadounidense para empezar a producir sus propios diseños. Fue entonces cuando nació la Società in Comandita Semplice Ingeniero Nicola Romeo & Co. Participación en la Gran Guerra. Pese a no ser un militar, Nicola Romeo fue una figura dentro del frente bélico italiano durante la Primera Guerra Mundial. Esto se debe a que su empresa adquirió la anónima Lombarda Fábrica de Automobili, nacida tras el descubrimiento de la Sociedad Italiana de Automóviles d'Arraca, en Portello. Esto sucedió en 1915. La anónima Lombarda Fábrica de Automobili, también conocida como Alfa, fue una empresa que trabajó en la producción de material bélico en los años de guerra. Gracias a sus compresores, las Fuerzas Armadas italianas fueron capaces de explotar una base austríaca cercana a Col di Lana. Hasta 1918, se podría decir que el desarrollo del negocio automovilístico fue secundario para Nicola Romeo. Después de todo, el empresario napolitano quería aprovechar la situación bélica para crecer en el negocio de los compresores y sistemas para aviones. Vuelta al mercado de los automóviles. En 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, Nicola Romeo se centraría definitivamente en el negocio del automóvil. Dada la participación de Nicola Romeo desde Alfa en la guerra, este se hizo con un gran prestigio dentro de la comunidad empresarial italiana. Sus relaciones con la banca italiana Disconto y el consorcio de subvenciones de los valores industriales de Italia fueron clave. En 1919, y con ayudas recibidas de las mencionadas instituciones italianas, Nicola Romeo logra fusionar Alfa con la Società Anonima Ingeniero Nicola Romeo & Co. Esta última ya había absorbido a empresas como Officine Ferroviarie Meridionali, Officine Meccaniche Tavanelli y Costruzioni Meccaniche di Saronno durante la guerra. Fue de esta manera que finalmente se concretaría la fundación de Alfa Romeo como una empresa automovilística. Sin embargo, el inicio de la producción se tardaría un poco más. El primer automóvil de Alfa Romeo. A partir de 1920, comenzó la producción de automóviles por parte de Alfa Romeo, iniciando con el Torpedo 2030 HP. Cabe destacar que en este punto el máximo responsable del diseño de los vehículos de la empresa era Giuseppe Merosi. ¿Por qué es importante esto? Porque dicho ingeniero venía de Fiat. Sería Merosi el responsable de los primeros éxitos de Alfa Romeo en el mercado italiano. Diseños como el RL en sus versiones turismo y deportivo destacaban por sus 6 cilindros de 3 unidades, en combinación con la versión RM de 4 cilindros y 2 litros. Se vendieron más de 500 unidades.
Estaba claro que Alfa Romeo era una marca enfocada en las clases más altas. Los precios de estos vehículos resultaron muy elevados, especialmente durante los años de posguerra. Esto hizo que la empresa se enfocara en fabricar pocos ejemplares de gran calidad. Sin embargo, también centraron sus esfuerzos en el mundo de las carreras. Alfa Romeo en la alta competición automovilística. Merasi también se encargó de realizar algunos diseños de competición para Alfa Romeo, naciendo así el P1. Sin embargo, su inestabilidad hizo que el piloto Sivocci se saliera de la pista y perdiera la vida en su primera carrera con el modelo de Merasi. Esto ocurriría en 1923 en Monza. Fue entonces cuando Enzo Ferrari, jefe de competición del equipo de Alfa Romeo, solicitaría que Vittorio Jano fuera el nuevo diseñador de los vehículos de carreras de la empresa. Es así como el P2 se adueñaría de las carreras de la década de los 20. Alfa Romeo reinó durante la mencionada década en el mundo de las carreras. Pilotos como Enzo Ferrari y Antonio Ascari representaron a la empresa de Nicola Romeo, y éxitos como el Campeonato Mundial de 1925 no dejaron de llegar. A partir de 1934, inicia un periodo irregular de Alfa Romeo ante el dominio de marcas alemanas en las carreras. Esto sería así hasta el comienzo de la Fórmula 1, como la máxima competición del automovilismo. La salida de Nicola Romeo. Aun cuando los años 20 fueron exitosos para la empresa, esto no frenó la salida de su fundador. Nicola Romeo abandonó la compañía cuando estaba muy cerca de la bancarrota. Sin embargo, gracias a la salida del 6C 1750, un modelo de automóvil que se caracterizaba por su potencia y seguridad. Además, Alfa Romeo venía incursionando en el ámbito de los diseños aeronáuticos con motores de última tecnología. Esto hizo que, pese a los problemas generados por la crisis mundial de 1929, la empresa siguiera a flote. Entre 1929 y 1933, el mandato de Alfa Romeo fue tomado por Ugo Yeti, quien ocuparía el cargo hasta la compra de la empresa por parte del Instituto de Reconstrucción Industrial. Ugo Gobato quedaría como máxima autoridad dentro de la compañía. Segunda Guerra Mundial y la nueva Fórmula 1. Podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial fue también un periodo muerto para Alfa Romeo, ya que estuvo militarizada. Enzo Ferrari, su naciente escudería, se encargaría del ámbito de las carreras, y así sería hasta el fin de la guerra. Justamente en 1945 muere Ugo Gobato, y es entonces cuando Pasquale Gallo se encargó de Alfa Romeo en la posguerra. Bajo el mando de este último fue que la escudería Alfa Romeo comenzaría un dominio de la Fórmula 1 con los Alfetta 158 y 159. Luego entraría en escena Giuseppe Luraghi, desde el Instituto de Reconstrucción Industrial. Este se encargaría de Alfa Romeo entre 1950 y 1974, donde sus mayores éxitos se centraron en la creación de Giulia y Giulietta, autos futuristas que causaron furor entre los seguidores de la empresa. Años difíciles al final del siglo XX. A pesar de sus grandes éxitos, Alfa Romeo vivió unos difíciles años 80 debido a distintos motivos. Desde la crisis energética hasta los problemas internos de la compañía, hicieron que ésta se acercara cada vez más al cierre, hasta que llegó el grupo Fiat. En 1986, Alfa Romeo pasa a ser propiedad del grupo Fiat, con lo cual consigue salvarse de la bancarrota. Hasta nuestros días esto sigue siendo así, aunque los modelos de la empresa fundada por Nicola Romeo siguen siendo distintivos. El fin del siglo XX y el comienzo del nuevo siglo podría definirse como turbulento para la compañía. Luego de haber dominado las competiciones automovilísticas, su participación en la Fórmula 1 se ha visto reducida. En 1988, Alfa Romeo finalmente sale de la máxima competición de autos debido a que sus motores no habían tenido un buen rendimiento en los grandes premios. Aún así, en otras divisiones de carreras Alfa Romeo destacó con modelos muy populares como el 164 y 155. Alfa Romeo en la actualidad. Luego de muchos años, Alfa Romeo volvió a la Fórmula 1 en 2019 y se ha mantenido hasta la temporada 2022, aunque ha sido un equipo ahora de pruebas para Ferrari. ¡Qué ironía de la vida! Ahora Alfa Romeo es la escuelita de pilotos de Ferrari,
cuando antes era todo lo contrario. Sigue siendo un equipo de debajo de media tabla y solo es una plataforma para probar a los pilotos potenciales de Ferrari, como lo fue en su momento Charles Leclerc. A pesar de tratarse de una empresa con tantos años en el mercado, Alfa Romeo demuestra que puede adaptarse a la nueva realidad. Prueba de esto es que ha adecuado las nuevas tecnologías a sus automóviles. Giulia sigue siendo una de las banderas de la empresa. Sin embargo, también destaca la incursión de la misma en sus modelos SUV con el Stelvio, la primera versión de este tipo de vehículo presentada por la empresa italiana, destacando por su ligereza y diseño moderno. Y claro, no podemos olvidar el Tonale, una de las novedades de 2022 y que destaca por ser el primer vehículo representado por un certificado NFT. De esta manera, se tiene constancia a través de la tecnología blockchain del tiempo y uso del vehículo, así como de su propiedad. Está claro que Alfa Romeo ya no es aquella empresa que se valía por sí misma para dominar el mercado automovilístico. Sin embargo, sigue evolucionando e innovando para brindar a sus seguidores los mejores autos modernos, cómodos, veloces y que representan el orgullo de un país. El diseño italiano es ansiado por todos los amantes de los autos, y este se representa muy bien por Alfa Romeo. En conjunto con la innovación y tradición que envuelve a la empresa, no debe parecernos extraño que continúe destacando en ventas. Tal parece que la empresa dejará de centrarse en la exclusividad y también comenzará a incursionar en el público general. El objetivo de Alfa Romeo es fabricar vehículos más económicos, pero que conserven la esencia de los clásicos italianos. Este ha sido el auto más dominante en la historia de la Fórmula 1. Hablamos del mítico Honda McLaren MP44, auto que le dio los 3 campeonatos del mundo al legendario Ayrton Senna y uno más a su compañero Alain Prost, con un total de 4 campeonatos del mundo de la Fórmula 1 en tiempo récord. ¿Eres un apasionado del automovilismo? Esta historia te interesa. Inicios de la década de los 1980s. Equipos como Tyrrell Racing Team, Brabham y Ferrari comenzaron a dominar la década. Fue cuando McLaren, sin haber cosechado campeonato alguno, convoca a su equipo de ingenieros a puerta cerrada en un proyecto ultra secreto, con sede en Woking, Inglaterra. Se rumora que en esa ocasión asistió personal de Honda, resultando con uno de los autos más dominantes para la temporada 1986, ya que ganó casi el 100% de las carreras. Su diseño de cintura baja demostró que la idea que tuvo Gordon Murray con el Brabham de 1986 era la correcta, a falta de contar con los mejores componentes. Con un propulsor Honda V6 turboalimentado, el MP44 logró la pole en 15 de 16 ocasiones y ganó todas las carreras, a excepción del Gran Premio de Italia, debido a un doble abandono. Con un total de 199 puntos, McLaren se llevó el campeonato de constructores, con un dominio que provocó que los únicos candidatos a la victoria fueran sus pilotos, Ayrton Senna y Alain Prost, lo que provocó una intensa batalla entre ellos que se decantó a favor del brasileño, quien se llevó su primer título en 1988, con el detalle de no ser quien más puntos tenía en el casillero. Historia del auto McLaren temporada 1986 a 1992. Uno de los fabricantes de superdeportivos más conocidos del mundo es Honda McLaren, marca que dejó gran huella en la década de los 80s dentro de la Fórmula 1. Pues esta alianza entre ambas motoristas se dio en 1988, aprovechando el auto de McLaren. Resurgió como uno de los autos más difíciles de batir en esta época. Época donde Ron Dennis fue artífice de ese éxito vertiginoso en conjunto con Alain Prost, Niki Lauda y Ayrton Senna.
combinado con el que llegaron 6 títulos y 4 subcampeonatos entre 1984 y 1993. Momentos que están en la memoria visual de la mayoría por el auto rojo y blanco, con el que lograron una seguidilla de 4 años exitosos. Historia, evolución y mucho más en su trayectoria. McLaren y sus inicios. El fundador de Bruce McLaren Motor Racing es Bruce McLaren, neozelandés nacido en 1937 que inició su imperio en 1963. Idea que surgió con el objetivo claro de desarrollar autos de competición. En 1964 es cuando presenta su primer auto, el M1A, que tuvo buenas participaciones en competiciones del Reino Unido e internacionales. Ya para 1965, construye su propio auto de F1 dentro de la fórmula de 3 litros. Así, el M2B debutó en el Gran Premio GPs de Mónaco y el fabricante empezó su trayectoria histórica en el automovilismo. Este alcanzaría su cúspide en la década de los 80s e inicios de los 90s. Su era dorada. Curiosidades del fabricante y su trayectoria. Como es de esperarse, el fabricante tiene en su historia un registro de interesantes curiosidades, entre las que se pueden destacar: todos los McLaren están construidos con un monocasco, chasis hecho de una sola pieza, como un auto de Fórmula 1. McLaren es la segunda marca más exitosa en la Fórmula 1, solo detrás de Ferrari. McLaren fue pionero en el uso de fibra de carbono en autos de Fórmula 1, 1984, y en autos de calle con el legendario F1 en 1995. Este último mantiene el récord como el auto con motor atmosférico más veloz de la Tierra. Al igual que los Fórmula 1 de la marca, todos los McLaren han sido ensamblados a mano en el mismo sitio, en Woking, Inglaterra. El McLaren Technology Center, MTC, parece una estación espacial y fue diseñado por el reconocido arquitecto Norman Foster. El McLaren más rápido de producción de serie es el McLaren 720S. Tiene un peso de 1.280 kilogramos. Cuenta con un motor V8 biturbo de 4 litros central con 720 caballos de fuerza. El McLaren 720S tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora de 2.8 segundos, de 0 a 200 km por hora de 7.8 segundos y hace 10.2 en el cuarto de milla. El McLaren 720S tiene una velocidad regulada electrónicamente de 341 km por hora y cuenta con un alerón trasero que actúa como aerofreno, como en los aviones. El McLaren Senna es el McLaren más rápido en pista, limitado a 500 unidades a nivel mundial. Cuenta con un peso de 1.180 kilogramos, aerodinámica activa y el mismo motor que el 720S, pero con 800 caballos de fuerza. Solo llegarán 3 a México. Todos se encuentran vendidos. Costará $1 millón. Si se configura un McLaren, tarda 1 año en llegar. Son totalmente personalizados. Y como estas, hay muchas otras cosas que resaltar de este fabricante. Un productor de excelentes máquinas automovilísticas de verdad. Hilo histórico de la época dorada del fabricante. Ron Dennis es, sin duda, una de las personalidades más importantes de la historia de la Fórmula 1 y Honda McLaren. Él representó el punto de inflexión del fabricante a su llegada en 1981. Por ello, para tocar los años de 1986 a 1992, es necesario conocer la historia de la firma de Woking, de la mano de Dennis a partir de su llegada. Esto abarca el título de Lauda y la era histórica de Prost-Senna. 1982. Niki Lauda y su compañero de equipo, John Watson, tienen una excelente participación por el campeonato a bordo del auténtico auto MP4-1, el primer F1 hecho de fibra de carbono. 1984. Con el modelo MP4-2 de motor turbo TAC Porsche, Lauda obtiene su tercer título al batir por medio punto al nuevo piloto de equipo, Alain Prost. 1985 y 1986. Prost consigue titularse ambos años, con oposición de Michel Alboreto el primer año,
y de Williams de Mansell y Piquet el segundo año, 1988. El fabricante dominó fácilmente la temporada con el piloto Ayrton Senna, momento donde inicia la rivalidad con su compañero de equipo, Alain Prost. 1989. McLaren siguió demostrando su dominio en la F1, año en el que Prost se tituló, y empezaron a surgir dificultades de convivencia con Senna por la alta competitividad de ambos. 1990 y 1991. Años marcados por la salida de Prost hacia Ferrari y los dos títulos conseguidos por Senna y su McLaren, siendo el de 1990 el que consiguió con bastante polémica. Ya a partir de 1992, el fabricante perdió su protagonismo ante el inicio del dominio de los motores Renault. Un resumen estadístico de los palmareses conseguidos por McLaren. En esta fue sumamente dominante, como lo podrás ver en la siguiente tabla de principios de los 80s y 90s. Registros que demuestran el dominio rotundo que tuvo el fabricante bajo una gestión eficiente, que combinó exitosamente diseños, pilotos y estrategia. Los modelos de autos McLaren que marcaron la pauta en esos años dorados fueron las siguientes. Es notable cómo al paso del tiempo, la constructora va bajando de peso y aumentando caballos de fuerza. Pon atención a los siguientes datos. MP4-1, 1982. John Watson y Niki Lauda. Monocasco en fibra de carbono diseñado por John Barnard. Motor Ford Cosworth DFV, 2.933 centímetros cúbicos. 8 cilindros y 585 kilogramos, que registró una victoria en 14 competiciones. MP4-1B, 1982. John Watson y Niki Lauda. Monocasco en fibra de carbono diseñado por John Barnard. Motor Ford Cosworth DFV, 2.933 centímetros cúbicos, 8 cilindros y 580 kilogramos, que registró 4 victorias en 15 competiciones. MP4-1C, MP4-1D, MP4-1E, 1983. John Watson y Niki Lauda. Monocascos en fibra de carbono diseñados por John Barnard. Motor Ford Cosworth DFV V8 atmosférico, 2.933 centímetros cúbicos, 8 cilindros y 540 kilogramos, que registraron una victoria en 15 competiciones. MP4-2, 1984. Alain Prost y Niki Lauda. Monocasco en fibra de carbono diseñado por John Barnard. Motor Porsche TTE P01, 1.499 centímetros cúbicos, 6 cilindros y 540 kilogramos, que registró 12 victorias en 16 competiciones. MP4-2B, 1985. Niki Lauda, John Watson y Alain Prost. Monocasco en fibra de carbono diseñado por John Barnard. Motor Porsche TTE P01, 1.496 centímetros cúbicos, 6 cilindros y 540 kilogramos, que registró 6 victorias en 16 competiciones. MP4-2C, 1986. Alain Prost y Stefan Johansson. Monocasco en fibra de carbono diseñado por John Barnard. Motor Porsche TTE P01, 1.496 centímetros cúbicos, 6 cilindros y 540 kilogramos, que registró 4 victorias en 16 competiciones. MP4-3, 1987. Alain Prost, Stefan Johansson. Monocasco en fibra de carbono diseñado por Steve Nichols. Motor Porsche TTE P01, 1.496 centímetros cúbicos, 6 cilindros y 540 kilogramos, que registró 3 victorias en 16 competiciones.
MP44, 1988. Alain Prost y Ayrton Senna. Monocasco en fibra de carbono diseñado por Gordon Murray y Steve Nichols. Motor Honda RA168E, 1494 centímetros cúbicos y 6 cilindros, que registró 15 victorias en 16 competiciones. MP45, 1989. Alain Prost y Ayrton Senna. Monocasco de Kevlar moldeado en fibra de carbono diseñado por Neil Audley. Motor Honda RA109E, 3.490 centímetros cúbicos y 10 cilindros, que registró 10 victorias en 16 competiciones. MP45B, 1990. Ayrton Senna y Gerhard Berger. Monocasco de Kevlar moldeado en fibra de carbono diseñado por Neil Audley. Motor Honda RA100E, 3.493 centímetros cúbicos y 10 cilindros, que registró 6 victorias en 16 competiciones. MP46B, 1991-1992. Ayrton Senna y Gerhard Berger. Monocascos en fibra de carbono diseñados por Neil Audley y Henry Durand. Motor Honda RA121E, 3.493 centímetros cúbicos y 12 cilindros, que registraron 8 victorias en 18 competiciones. MP47A, 1992. Ayrton Senna y Gerhard Berger. Monocascos en fibra de carbono diseñados por Neil Audley y por Henry Durand. Motor Honda RA122E, 3.493 centímetros cúbicos y 12 cilindros, que registraron 5 victorias en 14 competiciones. En resumen, el fabricante logró una alianza estratégica con Ford, Porsche y Honda, que resultó un éxito rotundo dentro de la F1. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en una próxima historia. Barrett-Jackson es una de las subastas de autos más reconocidas en Estados Unidos. Aquí no se subastan autos cualquiera, solo autos de alta gama y de performance, así como clásicos impecables. Para que te des una idea, talleres como el Gas Monkey Garage muestra sus mejores máquinas restauradas en Barrett-Jackson. En estas subastas, los autos son tan fascinantes que las personas pujan por llevárselos y los autos alcanzan precios de locura. A continuación, en Knox Royal Motor. Lista de los 10 autos más caros vendidos en las subastas de Barrett-Jackson. Autos caros de colección y un espacio exclusivo para pocos. Conoce los 10 autos más caros vendidos en las subastas de Barrett-Jackson. Pero antes, una breve reseña de la historia de Barrett-Jackson. Una afición que los llevó a ganar millones. Dos jóvenes entusiastas y fanáticos de los automóviles de colección formaron una empresa que hoy lleva 50 años en el mercado automotor. Es símbolo de automóviles únicos y modelos clásicos que se subastan por millones de dólares. Esta empresa es reconocida por los fanáticos del automovilismo de colección y tiene adeptos en todo el mundo. Siguen sus subastas de cerca y cada evento que organiza Barrett-Jackson tiene el éxito asegurado. ¿Cuál es el secreto de esa fama? Sigue viendo este video y te mostraremos cuáles son los 10 autos más caros subastados por Barrett-Jackson y lo comprenderás. Una amistad y la misma pasión se encuentran en Arizona. La misma pasión por los automóviles clásicos es la que unió a Barrett y a Jackson a comienzos de los años 60 y derivó en una gran amistad. Comenzaron con una simple charla entre dos jóvenes fanáticos y siguieron con la organización del primer festival de autos elegantes hacia fines de esa década. Tuvo lugar en Scottsdale, Arizona, y fue todo un éxito. Luego, en 1972, se abocaron a la primera gran subasta de autos clásicos y de colección. Se subastaron 75 automóviles de las colecciones personales de estos dos personajes. El crecimiento del evento no se hizo esperar y debieron repetirlo y mudarse a un predio más grande a 16 kilómetros de Scottsdale, que mantienen hasta hoy. Ese sería el centro de operaciones que los verá crecer. Pero,
¿Cómo empezaron esos dos jóvenes coleccionistas una empresa que tendría en su poder algunos de los autos más caros? ¿Cuáles son los autos más caros vendidos en estas subastas? Sigue con nosotros en este video y entérate qué autos fueron subastados por Barrett y Jackson y qué tienen de especial para ser los más caros. Esto fue lo que ocurrió. Medio siglo subastando lo mejor del automovilismo de colección. Estos dos jóvenes se cruzaron por un Cadillac B16 del año 1933 que puso a la venta a Barrett a través de un periódico de la época. Jackson mostró interés en este espécimen clásico y a partir de allí empieza la historia de Barrett Jackson. Comenzaron su empresa en 1972 con una subasta que sería única y poniendo a la venta sus propias colecciones. El evento tuvo tal convocatoria que empezaría a realizarse anualmente. Debieron organizar estas subastas no solo en Arizona, donde era su sede central, las replicaron en Palm Beach, Nevada, Florida, Las Vegas y Houston. Barrett y Jackson compartieron una vida de éxito en los negocios, pero ante todo, tuvieron la misma pasión por los autos de colección. Estuvieron juntos al frente de la empresa hasta que Jackson enfermó y murió en 1993 a los 77 años. En ese momento, Barrett dejó su lugar en la compañía. Continuaron con ella los hijos de Jackson. Barrett murió en 2004 a la edad de 75 años. Craig Jackson es el actual presidente de Barrett Jackson. Continúa en el cargo hasta hoy, pero ¿cuál es el secreto de ese éxito que trasciende? ¿Imaginas dónde está la respuesta? Los mejores autos de colección. El secreto del éxito de Barrett Jackson estuvo en haber sabido elegir los automóviles de colección a subastar. Supieron poner a la venta autos clásicos y sublimes, definitivamente joyas del automovilismo. Acompáñanos y conocerás los 10 automóviles más caros vendidos en las subastas de Barrett Jackson. Llega hasta el final para conocer el modelo que hizo historia por ser el más caro y exclusivo. Los 10 más caros de Barrett Jackson. El rango de precios en los que nos moveremos y las características premium de estos vehículos subastados por Barrett Jackson los convierten en piezas únicas. Empezaremos nuestro recorrido con el automóvil más barato de esta lista, pero no por eso es menos importante. Número 10. Chevrolet Corvette número 57 Rebelde, 1969. Se subastó en el año 2014 y se pagaron $2.860.000 por él. Un modelo absolutamente exclusivo. Se produjeron 20 Chevy Corvette L88 en 1967. Este auto ostentaba una potencia de 500 caballos de fuerza y tenía un motor V8 de 7.0 litros. Fue parte de varias carreras en los años 70, pero su participación fue secreta, ya que Chevrolet tenía prohibido correr en este tipo de eventos. Pasó por varios museos hasta que se vende en las subastas de Barrett Jackson. Número 9. Torpedo Tucker, 1948. Esta maravilla mecánica se subastó en Barrett Jackson en el año 2012. Por él se pagó la suma de $2.915.000. El ingeniero Preston Tucker fue su creador y su desafío fue fabricar un auto que pudiera competir contra las grandes marcas de automóviles. Existen únicamente 51 ejemplares de este modelo en el mundo. Tenía un diseño moderno para la época, 1948. Detentaba un motor trasero de 6 cilindros, inyección de combustible y frenos de disco, entre otras cosas. Un auto que se adelantó a su época y cuyo excelente motor alcanzaba una potencia de 150 caballos de fuerza. Era fácilmente desmontable, 6 tornillos y estaba listo para revisar, facilitando la rápida atención del motor en caso de requerirlo. Seguimos nuestro conteo. El siguiente modelo es el número 8, Chevrolet Corvette Stingray, VIN 001, 2020. Su subasta se llevó a cabo en enero del año 2020. Se pagó por este primer ejemplar la suma de $3 millones. Era el primero de esta línea y también fue el primero en tener un motor central LT V8 de 8 cilindros. Este alcanzaba los 495 caballos de fuerza. Un modelo pura potencia, diseñado más bajo para que su manejo sea más cómodo. Negro por fuera y por dentro, con detalles en rojo en su interior, lo recaudado por la subasta de este auto se donó íntegramente en beneficio de una fundación de niños de Detroit. Número 7. Oldsmobile F88, 1954. Este modelo se subastó en 2005 en $3.240.000. Este potente automóvil poseía un motor V8 y usaba un carburador de 4 gargantas con filtro de aire plano que le permitían alcanzar los 250 caballos de fuerza. El cuerpo de este automóvil fue construido sobre el chasis de un Corvette y en fibra de vidrio. Ostentaba un color oro en su exterior y combinaba verde y blanco en su interior.
Número 6. Auto conceptual Pontiac Bonneville. 1954. Este automóvil, del que hay solamente 2 ejemplares en el mundo, se subastó en 2 oportunidades. La primera en el año 2005 y la segunda 10 años más tarde. En el año 2015 alcanzó su valor más alto, se vendió en $3.300.000. Hurley Air ideó este automóvil conceptual en las filas de GM. Sería un corredor deportivo y se lo llamaría Bonneville Special. Si hay un auto exclusivo, este es un buen ejemplo. Solo 2 existen en el mundo y el subastado por Barrett Jackson es el de color verde esmeralda. ¿Y si fueras millonario, pagarías millones por un auto o crees que es mejor comprar un modelo reciente sin tener que desembolsar tanto dinero? Déjalo en los comentarios. Número 5. Chevrolet Corvette Z06 VIN 001 2023. Este modelo también es una primera edición, se subastó en el 2022. Se pagaron por él $3.600.000. Un automóvil de potencia increíble gracias a su motor V8 de 5.5 litros de aspiración natural, tracción trasera y 8 velocidades. Este modelo fue una edición especial y se creó en homenaje al 70 aniversario de la marca. Se distingue de otros modelos por ser personalizable. La firma dispuso para su fabricación 12 colores para el exterior del auto y 7 colores más para su interior. El comprador puede combinarlos como lo desee. También es factible elegir las ruedas, ya que cuenta con 7 paquetes diferentes, un verdadero auto potente y hecho a gusto del conductor. Si estos automóviles te parecieron fascinantes, espera a conocer los 5 más caros que siguen en la historia de la subasta de Barrett Jackson. Sigue con nosotros. Número 4. Chevrolet Corvette L88 1967. Una coupé de 2 puertas que fue subastada en el año 2014. Por este automóvil exclusivo se pagaron $4 millones. Su motor tenía 430 caballos de fuerza y 8 cilindros. De los 20 ejemplares que se produjeron, solo uno fue fabricado en color rojo y es este modelo. Su mecánica es impresionante. Posee frenos de servicio pesado J56 y frenos de potencia J50. Encendido por transmisor K66 y M22 con 4 velocidades. Un auto potente y exclusivo. Número 3. Futureline de General Motors 1950. Este autobús merece estar en la lista de los consagrados, pues se subastó 2 veces en años consecutivos. En la subasta de 2016 se vendió en su precio más alto, lo adquirieron en $4.400.000. Este tipo de autobús se construyó hacia el año 1950 para trasladar pasajeros y recorrer el país. Fue concebido por GM y se lo conoce como Futureliner Parade of Progress. Air construyó tan solo 2 ejemplares de este modelo. Fue subastado por Barrett Jackson, fue uno de los pocos que mantuvo sus características originales como apertura lateral, iluminación y eje delantero de doble rueda. Pero también se lo actualizó para que pudiera hacer recorridos turísticos en Canadá. Se le colocó un motor de 400 caballos, el típico de un camión de GM, y se le agregó aire acondicionado en el sector del conductor, entre otras cosas. Número 2. El primer Batimóvil, 1966. Un automóvil soñado y con un diseño único. El primer Batimóvil fue un Lincoln Futura que se personalizó para que el icónico superhéroe Batman lo usara en su programa de televisión. Este se emitía a través de ABC y estuvo en pantalla entre los años 1966 y 1968. George Barris fue su constructor. En el año 2013 se subastó en Barrett Jackson. ¿Cuánto se pagó por él? La módica suma de $4.620.000. Su motor era un Lincoln V8 de 6.4 litros y tenía una caja automática de 3 velocidades, negro por dentro y por fuera. Este auto fue el símbolo de una época. Estamos llegando al final de nuestro Top 10. Y por fin llegamos al número 1. El más caro de todos los autos subastados por Barrett Jackson es, nada más y nada menos que el Shelby Cobra 427 Super Snake de 1966. Este modelo se subastó en 3 ocasiones y el valor más alto lo alcanzó en 2 de ellas. En los años 2007 y 2021 se vendió por $5.500.000 cada vez. Este increíble modelo fue de la flota de Carroll Shelby y su motor 427 V8 alcanzaba los 800 caballos de fuerza. Un verdadero roadster de competición. Su carrocería es original con su capó de aluminio Super Snake. Conserva sus bombas, un enfriador de aceite trasero y sus cabeceras, todo original. Se lo renovó, pero no se lo quiso restaurar. Un auto especial, único y selecto. Autos exclusivos y de colección.
Barrett Jackson sigue liderando el mundo de las subastas de automóviles. ¿Ya sabes cuál es tu predilecto? Dinos cuál es el que más te gustó, déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este video y suscribirte a nuestro canal. Nos encontramos en el próximo video. Es actualmente una de las marcas de automóviles de lujo de mayor tradición proveniente de Inglaterra. Junto con Rolls-Royce, forman parte de los autos de lujo que cualquier millonario quisiera tener en la colección de su garage. Ahora es una marca mundialmente conocida. Pero esto no siempre fue así. Su historia se remonta a inicios de los años 1900. Gran Bretaña. Los jóvenes aristócratas tenían una tradición, la cual consistía en recorrer toda Europa en busca de nuevos conocimientos para adquirir experiencias útiles. Esta tradición perduró un par de siglos más, apoyados en la clase de Gran Turismo, un modelo de autos que ofrecían una comodidad tan increíble que hacía posible el viajar largas distancias mientras que el viaje se tornaba en una experiencia inigualable. En el año 1921, un hombre llamado Walter Owen Bentley lanzaba a la venta un modelo de automóvil que sería conocido tanto por lo lujoso como por el alto rendimiento que ofrecía al conducirlo. Un auto que durante casi un siglo lideró cómodamente el mercado de autos de su clase. Sin embargo, ¿sabías que luego de unos 10 años de éxitos, esta empresa tuvo que ser salvada por problemas financieros? Esta empresa no volvió a ser la misma, y su fundador terminó trabajando para otras marcas tras haber vendido su empresa. Quédate con nosotros hasta el final y descubre toda la historia de la marca de autos Bentley. Walter Owen Bentley. Aunque la venta del exitoso 3 litros tuvo lugar en el año 1921, este fue desarrollado en el año 1919, mismo año en el que Walter Owen Bentley fundó la empresa Bentley Motors. Echando un poco hacia atrás en los años, el joven W.O. era un ingeniero nato, el cual había comenzado su trayecto en el mundo del ferrocarril. Oriundo de Hampstead, Inglaterra, W.O. era el menor de 9 hermanos. Su padre para ese entonces ya era un empresario que se había jubilado, por lo que su numerosa familia era bastante próspera. Gracias a esto, tuvo educación privada hasta que a la edad de 16 años, comenzó a trabajar como ingeniero aprendiz en las vías del ferrocarril en Yorkshire. Gracias a su formación premium, aprendió a diseñar diferentes y complejas maquinarias ferroviarias, así como también aprendió a trabajarla. Sin embargo, tras un tiempo trabajando con ferrocarriles, descubrió que esto no era lo que quería hacer toda su vida. ¿Cuáles fueron los inicios de la marca Bentley? Tras haber estudiado ingeniería teórica en Londres, W.O. se unió a la National Motor Cab Company como supervisor mientras hacían mantenimiento a las unidades de la flota. También ejercía diferentes funciones, pero lo que más le fascinaba era cómo los taxistas se las ingeniaban para la manipulación de los medidores. En el año 1912, junto con uno de sus hermanos llamado Horace, comenzó a vender autos franceses DFP bajo el nombre de una empresa llamada Bentley & Bentley. Sin embargo, W.O. estaba bastante insatisfecho con el rendimiento que tenían estos coches franceses. Comenzó a fabricar unos pistones en aleación de aluminio para incorporar en los motores. W.O. sabía que no habría mejor marketing para su empresa si ganaban competencias. Fue así entonces como un DFP en los años de 1913 y 1914 pudo conseguir varios récords tras implementar dichos pistones y algunas otras modificaciones. W.O. Bentley había logrado superarse. El inicio de la Primera Guerra Mundial y una oportunidad que no dejó pasar. En el momento en el que estallaron los conflictos bélicos, el joven Bentley sabía que en la aleación de aluminio en sus pistones iba a beneficiar mucho a su país si se aplicaban en el área militar. Lo cierto es que la potencia de salida era mucho más grande con ellos y podían trabajar en menores temperaturas, así que el motor podía alcanzar mayores velocidades.
Así pues, tras ponerse en contacto con la Marina a través de las conexiones de sus fabricantes, Bentley fue enviado para que compartiera con los fabricantes de Royal Naval Air Service todas sus experiencias y conocimientos referentes a las modificaciones que realizaba en los motores de los DFP. Al poco tiempo de haber ido a su primera consulta, se creó por primera vez un motor aerodinámico, el cual bautizaron como Eagle, diseñado con pistones con aleaciones de aluminio y no con el acostumbrado acero o hierro fundido. Bentley Motors Limited. Tras el final de la guerra, a inicios del año 1919, Walter Owen Bentley fundó su empresa, Bentley Motors Limited, la cual estaba ubicada en Londres. Poco a poco se le fue uniendo gente talentosa que lo ayudarían a seguir adelante con diferentes mejoras, como Clive Gallop, quien lo ayudó a diseñar un motor de 4 cilindros. En enero de 1920, finalmente el primer automóvil con la marca Bentley, el cual era de 3 litros, comenzó a realizar sus respectivas pruebas en las carreteras. Poco después, en septiembre de 2021, recibió muchos elogios la versión final de su producto, tras la venta gracias a su durabilidad. W. Bentley tenía un lema, el cual era: construir un buen coche, un coche rápido, el mejor de su clase. No pasó mucho tiempo cuando sus autos se encontraban ya corriendo en Brooklands a una velocidad de casi 75 millas por hora, aunque no se mantuvo entre los primeros 10 puestos. Semanas más tarde, Bentley hizo que sus nuevos modelos de 3 litros corrieran en otras carreras. Y para sorpresa de muchos, el único equipo que pudo terminar fue el de él, y la reputación de su empresa se disparó hacia el cielo. El ascenso de Bentley fue constante, y carrera tras carrera, solo iban acumulando récords en las carreras de Le Mans de 24 horas. Esta empresa tenía un futuro prometedor en manos de W.O., o eso parecía. La edad de oro de Bentley Motors y su liquidación. El 3 litros de Bentley había ganado entonces en 1924, pero al año siguiente ninguno de los que compitió pudieron acabar la carrera. No obstante, con el tiempo esto se pudo solventar, gracias a que en los años de 1927 a 1930, todos los modelos de Bentley se llevaron la victoria. Para ese entonces, ya se comentaba que W.O. era quien fabricaba los autos más rápidos del mundo. Estos años fueron increíbles para la empresa, y su popularidad no podía ser más grande para ese entonces. Sin embargo, tras todo esto venía un gran problema financiero. En el año 1929 tuvo lugar la Gran Depresión, y las finanzas de la empresa se vieron terriblemente comprometidas. Asimismo, también hubo algunos problemas entre W.O. y la junta directiva, por lo que finalmente la empresa pasó a manos de Wolf Barnato, tras haber comprado todos los activos de la compañía y haberse convertido en presidente. En 1931, los problemas financieros seguían en pie, y no tuvieron más opción que vendérsela a uno de los rivales más importantes que había tenido la empresa, Rolls-Royce. Fue entonces cuando toda la producción de la empresa se reanudó, solo que se había trasladado a Derby. Como era de esperarse, el primer auto producido, el Bentley Derby, era increíble y poseía características muy elevadas para su época. Además, la calidad que tenían estos autos no había desmejorado en nada. Más bien, se mantuvieron como los mejores. 1931 y 1932 fueron años realmente duros para W. Bentley, pues no solo se divorció de su esposa, sino que también había perdido su Bentley de 8 litros, pues tuvo que devolverlo. Este auto era su único medio de transporte, así que tras haberse enterado de esto, W.E. Roots le ofreció probar autos nuevos cada fin de semana. El bloqueo de Rolls-Royce hacia W.O. Bentley. Obligado por el tribunal, Bentley tuvo que unirse a Rolls-Royce para cumplir un contrato de casi 3 años, que iba desde mayo de 1932 hasta abril de 1935. No obstante, Rolls-Royce aisló completamente a W.O. en Londres y en ese continente en general, utilizándolo como un enlace entre los diferentes clientes. También les era útil a largas distancias cuando debía probar las obras realizadas conduciendo los vehículos en largos tramos. Ni siquiera se le permitía comentar mucho, solo hablar sobre parte del diseño y lo que iba a representar el nuevo Derby que se traían entre manos.
El anuncio de este auto se hizo en octubre de 1933, y en ese momento Bentley se las arregló para conseguir algunos amigos mientras informaba personalmente a los equipos que trabajaban en el Derby. Dicho y hecho, W. Bentley había sido formalmente secuestrado de lo que era un equipo de diseño que estaba desarrollando un auto que tenía su nombre en él. No todo era tan malo para él, pues realmente admiraba todo el logro que había conseguido. Finalmente, la gente del Rolls-Royce había comenzado a promocionar el automóvil nuevo de Bentley y su línea como un auto deportivo silencioso. Cuando W.O. dejó al fin Rolls-Royce en el año 1935, no pudo evitar sentir cierta sensación de libertad. Los últimos trabajos de W.O. Bentley. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bentley trabajó en la Gonda creando armamento. Cuando la guerra estaba en su etapa final, comenzó nuevamente a trabajar en un motor más sencillo que los últimos modelos. Era de 6 cilindros. Por cuestiones económicas, era obvio que un V2 era demasiado pedido o extravagante, sobre todo tras haber finalizado una guerra. Para 1947, se anunció que había al menos unos 1000 diseños de nuevos modelos de autos que había diseñado W.O. de 2,5 litros. Sin embargo, este gran proyecto se había desmoronado por cuestiones de impuestos y de producción. Luego de un tiempo, la Gonda había sido comprada y combinada con la producción que había adquirido la empresa Aston Martin. En esta empresa se pudo fabricar un duradero y excelente motor, además de que luego en 1959 se dio la noticia de que W.O. pudo completar diseños muy importantes para él hasta llegar a su increíble V8. Sí, por si aún no lo captas, varios Aston Martin fueron diseñados por Bentley. Los últimos momentos de W. Bentley y su legado. Luego de haber trabajado en Aston Martin La Gonda, se mudó y realizó un diseño diferente del motor de 3 litros para Armstrong Siddeley justo antes de su retiro. Pese a que en su vida se casó 3 veces, W.O. nunca tuvo hijos y para el momento de su muerte en 1971, a punto de cumplir los 83 años, era el patrocinador oficial del club de conductores de Bentley. 24 años después, en la década de los 90, Bentley fue homenajeado e incluido dentro del Salón de la Fama del Automóvil. Por otro lado, la empresa de Bentley se separó de Rolls-Royce en el año 1991, conformando nuevamente cada una empresas independientes. BMW compró Rolls-Royce 7 años después, y Volkswagen hizo lo propio invirtiendo unos 500 millones de libras para comprar Bentley. Hoy en día, no hay corredor o fanático de las carreras que no haya oído o no conociera alguno de los autos de Bentley. Aunque su creador haya sido apartado de sus propias empresas, muchos autos importantes fueron diseñados mientras trabajaba para otras. Y al final de todo, su legado continuó hasta el día de hoy. Una de las marcas más representativas del poderío alemán, con sus autos llenos de diseño y tecnología, cuenta con una rica historia centenaria, a pesar de que los comienzos no fueron nada fáciles. ¿Cómo hizo esta empresa de la región de Baviera para alcanzar la cima del mercado automovilístico? Hoy conocerás un poco acerca del camino que ha seguido la empresa creada por Karl Rapp. Primeros años del fundador indirecto. Los primeros años de Karl Rapp son desconocidos en su gran mayoría. Se dice que fue titulado como ingeniero y luego comenzó a trabajar en una empresa automotriz alemana conocida como SUP. También trabajó por mucho tiempo en Daimler Motorengesellschaft y dirigió una de las sucursales de Flugwerk Deutschland GmbH. En este punto, Rapp aprendió mucho sobre la construcción de motores para aeronaves. Luego de acumular suficiente experiencia, Rapp decidió fundar Karl Rapp Motorenwerke en 1913, con Julius Auspitzer como principal inversor.
Fue así como el ingeniero alemán empezó a trabajar en la fabricación de motores de combustión interna, tanto para aviones como para vehículos. Para 1915, ya contaban con más de 300 empleados a su cargo. Claro, en aquellos años daría inicio la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania fue uno de los grandes protagonistas. Karl Rapp Motogenwerke se vio envuelto en el conflicto, ya que colaboró con el ejército alemán en la fabricación de motores para vehículos bélicos. Claro, en uno de los mandatos del ejército, se solicitó la participación del ingeniero Max Frisch en la construcción de los motores de Rapp Motogenwerke. Fue en este punto en el que la empresa sufriría una remodelación en su estructura general, e incluso vería cambiado su nombre. Karl Rapp saldría de la empresa, y esta pasaría a llamarse BMW. El nacimiento de BMW. A pesar de que el fundador de Rapp Motogenwerke ya no estaba en el negocio, las operaciones siguieron bajo el mando de Franz Joseph Popp desde 1917 hasta el fin de la guerra. Se sabe que el Tratado de Versalles resultó demoledor para la recién nacida BMW. Básicamente, la empresa no tenía permitido fabricar motores durante 5 años, y este era el principal producto que vendían en aquellos años. Los primeros años de BMW, o Bayerische Motorenwerke, estuvieron enfocados en la industria ferroviaria. El equipo de BMW prefirió centrarse en producir frenos de trenes, dada la prohibición a los alemanes de producir motores. Debido a esto, Camillo Castiglioni, principal accionista de BMW, decide asociarse con BFW y su director, Gustav Otto. Así nacería la auténtica empresa que pronto podría liberar de las consecuencias de la Gran Guerra, las prohibiciones estipuladas en el Tratado de Versalles. Y fue entonces cuando inició la fabricación de motocicletas por parte de BMW. La R22 sería entonces la primera motocicleta fabricada por la compañía alemana, y daría inicio a la producción de vehículos que se ha sostenido por más de 100 años. Claro está que lo que más ha resaltado de BMW ha sido sus automóviles, y la producción de estos iniciaría en 1928. Esto, luego de que la empresa adquiriera una compañía que se dedicaba a este rubro llamada Automobilwerk Eisenach, y ensamblar su primer vehículo conocido como Dixie. Claro está que desde BMW se pensaba que la clave del éxito en el mercado de vehículos era trabajar con tecnología propia. Fue así como en 1932 nacería el BMW 303, que contaba con 6 cilindros y 1.2 litros. El ingeniero a cargo de esta creación fue Fritz Fiedler. Antes de la Gran Guerra de 1935, BMW había creado ya varios modelos incluyendo autos deportivos, como el 328 de 2 litros. Este destacó notoriamente en carreras, como fue el caso de la Mille Miglia, y empezó a posicionar a BMW en el automovilismo. BMW tras la Segunda Guerra Mundial. Dada la presencia de BMW en Alemania, era de esperar que la empresa fuera militarizada durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sus motores de avión fueron absorbidos en la totalidad por el ejército del Tercer Reich. Aún así, los problemas vendrían con la derrota alemana. La empresa, que empezaba a llamar la atención con vehículos innovadores y potentes, pasó por duros años hasta 1948. Tan solo la fabricación de ollas y sartenes, además de vehículos de gama baja como bicicletas, permitió que la compañía siguiera funcionando. BMW no solo enfrentaba sanciones y una pésima situación económica en Alemania. Parte de su línea de producción fue arrebatada por los soviéticos, dejando a la compañía en una pésima situación. Sin embargo, la línea de producción de motocicletas se reactivaría en 1948, mientras que la producción de automóviles se reiniciaría en 1952 con el BMW 501. Aun cuando se presenciaba un renacimiento por parte de la empresa, la década de los 50 fue floja en cuanto a ventas. Con un total de 6.900 empleados trabajando, BMW apenas vendía 42.000 vehículos al año, números muy por debajo de los grandes fabricantes del momento como Chevrolet y Ford.
Esto llevó a la empresa a suspender los pagos en 1959. Con la empresa en picada apareció la figura de Herbert Quandt, quien pasó a ser el accionista más importante de BMW. Al adquirir el 50% de la empresa, supo reconducirla hacia la recuperación, evitando una posible venta a Daimler-Benz. Si bien los vehículos de BMW siempre fueron de gama alta, esto cambiaría con el 1500. Un auto lanzado en 1961, que estaba enfocado en la clase media alemana y que superó la capacidad de producción que tenía la compañía en aquel entonces. Fue en este punto cuando las ventas de BMW se dispararon notoriamente. Tras una década de despunte, los años 70 traerían las primeras incursiones de BMW fuera de Alemania. Por ejemplo, en 1973 comenzaron a fabricarse vehículos de la marca alemana en Francia, Sudáfrica y Norteamérica. La expansión continuaría con la fábrica de Austria, inaugurada en 1979, adaptándose a las nuevas tecnologías e impulso mundial. Durante los años 70 y bajo el mandato de Eberhard von Kuhnheim, se pudo ver el auténtico renacer de BMW. Gracias a los nuevos modelos que se enfocaban en distintos tipos de vehículos, las ventas se multiplicaron hasta por 18 con respecto a las vistas al principio de este periodo ejecutivo. Se llegaron a reportar ventas por 28 millones de marcos alemanes. En la medida en la que avanzaba la tecnología automotriz, BMW se mantuvo a la vanguardia. Después de todo, quería mantenerse a toda costa en el liderato de la industria, y fue así como en 1979 comenzaron a fabricar motores digitalizados que incorporaban electrónica de última generación. BMW se mantuvo entre los años 80 y 90, afianzándose como una de las grandes marcas que apostaba por la innovación. Es así como en el año 1990 fue fundada la Forschungs- und Innovationszentrum. Este centro de investigación es la cuna de las nuevas ideas que son aplicadas a la empresa y que cuenta con cerca de 6,000 trabajadores. En este punto, la empresa en general ya contaba con más de 70,000 empleados y ventas valoradas en 27,000 millones de marcos alemanes. Rover y Rolls-Royce son adquiridas por BMW. Claro que la empresa BMW Group ansiaba seguir expandiéndose, y no solo hablamos de los países donde se asentaba. Después de todo, ya en 1991 la compañía alemana había inaugurado su primera fábrica en territorio estadounidense. Desde la cúpula de BMW se le dio importancia a absorber a otras empresas que gozaban de gran prestigio dentro del mercado automotriz. En 1994 se concretaría la compra de Rover Group, que incluía marcas de alta valoración en el mercado como MG y Land Rover. El valor de la compra fue de 9,000 millones de marcos. Además, en 1998 se produciría la compra de Rolls-Royce, siendo una de las más importantes para la empresa. Después de todo, esta relación se ha mantenido hasta nuestros días. El caso de Rover fue distinto, ya que hubo problemas con la tecnología empleada para dichos autos. Rover estuvo colaborando con Honda durante muchos años, y los vehículos resultaron ser muy anticuados. Además, Land Rover vio sus ventas mermadas debido a la presencia de productos de gama similar pero propios de BMW, como el caso del X5. Debido a esto, la marca Rover fue vendida concretamente a Phoenix Venture Holdings por tan solo 10 libras esterlinas. El caso del Land Rover fue distinto, ya que BMW sí pudo recuperar parte de su inversión al recurrir a Ford como comprador. BMW en el nuevo milenio. Está claro que BMW no se ha centrado en la exclusividad y ha desarrollado productos para todos los gustos. Para la década de los 2000, podemos destacar que ya existía el X5, siendo un vehículo todoterrenos que luego sería sucedido por el X3. También innovando en las clasificaciones de automóviles, BMW creó el Sport Activity Coupé para denominar al X6. Un auto que comparte las dimensiones de un todoterreno con el diseño coupé y deportivo. Además, la empresa alemana se mantiene firme con uno de los primeros productos que la llevaron al éxito mundial: las motocicletas. Tanto para carreteras como todoterreno, BMW ha desarrollado modelos que siguen siendo admirados por su calidad.
Adaptándose a nuevos mercados, BMW sacó en 2001 el C1, un scooter que se caracterizaba por contar con un cinturón de seguridad y una especie de parabrisas. Sin duda, la empresa alemana ha demostrado en más de una ocasión sus ansias por innovar. El futuro del automóvil. Uno de los temas más intrigantes en todo el mundo es el futuro de los vehículos debido a los avances tecnológicos. Tal parece que BMW quiere seguir siendo pionero en varios aspectos. Y es por eso que ha iniciado sociedades que ayudarán a darle forma a los vehículos que veremos en las próximas décadas. Por ejemplo, en el año 2016 y en el marco del centenario de BMW, fueron anunciadas nuevas alianzas en busca de desarrollar un vehículo autónomo. Dicha alianza involucra a Intel y Mobileye, por lo que se puede notar que las aspiraciones de BMW en este campo son muy amplias. Además, con el crecimiento de la popularidad de los vehículos eléctricos, la empresa alemana no ha querido quedarse atrás. En 2018 se anunció una sociedad entre BMW y Great Wall Motor Company Limited, empresa china de automóviles. El objetivo principal de esta asociación es iniciar una línea de producción de vehículos eléctricos. El Camaro Copo, uno de los muscle cars más bestiales. Es una bestia creada por Chevrolet. Ese es el Camaro Copo. Recientemente Chevrolet acaba de anunciar la renovación de este modelo, Camaro Copo. A todo el que le encanten las carreras y esa época en donde los llamados autos musculosos estaban en pleno apogeo, seguramente debe conocer al Camaro Copo. Y es que ni siquiera se debe ser un gran fanático para llegar a oír sobre este auto, que hoy en día se continúa produciendo con modificaciones que lo hacen cada vez más potente. Desde su nacimiento, este auto ha sido tratado como algo único, algo realmente salvaje que había llegado para dominar las calles. Tanto así, que hoy en día es ilegal pasear por las calles con este auto en algunos países. Siendo más claros, este es un auto especialmente diseñado para las carreras de resistencia, así que si tienes uno, no salgas a presumir. ¿Conoces la historia de cómo surgió esta famosa máquina de correr? Si la respuesta es no, no te preocupes, pues en este video vamos a hablarte sobre el Camaro Copo y parte de su trayectoria. ¿Cómo surgió la idea de este auto especial? A mediados de los años 60, la empresa Chevrolet se encargaba de proveer servicios de ingeniería y recambios de lo que era el equipo chaparral de Jim Hall. Estos entraban en la categoría Can-Am y para ello usaban un motor de aluminio de 337 litros en línea, aunque su vida útil para ese entonces ya estaba acabada. Debido a lo anterior, el motor se había quedado muy por detrás en cuanto a la potencia que necesitaba para mantenerse dentro de dicha categoría. No obstante, Chevrolet sabía que los motores Big Blocks eran bastante fiables dentro del mundo de la competición y por ello disponían de algunos de ellos. En 1966 ve la luz el modelo Camaro de la Chevrolet y Vince Biggins, una leyenda dentro de la comunidad de los autos deportivos y que apoyó a Chevrolet durante esta época. Sabía lo que la marca le iba a pedir al auto y a su equipo, que superara y quedase delante de su gran competencia, la Ford y su modelo Mustang. En el año 1967 estaban en su máximo apogeo los autos fuertes o muscle cars, así que Chevrolet debía darlo todo con su Camaro. Sin embargo, el tren de potencia que poseía este era 230 pulgadas, 3.8 litros y de 6 líneas, lo que lo hacía alcanzar unos 224 km por hora. Algunas de las versiones poseían un V8 de 5.7 litros que podía alcanzar alrededor de 290 caballos de fuerza. No obstante, se quedaba por detrás del Mustang modificado por Carroll Shelby. El GT500, conocido originalmente como Mustang Shelby 1967, poseía un motor de 7.0 litros que lo hacía alcanzar los 335 caballos de fuerza. ¿Cómo comenzó Chevrolet entonces a combatir contra este potente automóvil? Uno de los distribuidores que más ventas tenía de Chevrolet en ese momento, Genco, consiguió el permiso necesario para modificar
el Camaro. Una modificación que cambió todo. Así pues, para poder enfrentarse a su competencia directa y darle un mayor rendimiento al Camaro SS350, a Yenko se le ocurrió una idea bastante buena. El Chevrolet Corvette poseía de producción un motor L72427, el cual intercambió con el del Camaro. Este cambio le dio al auto otro nombre, Camaro SS396L78, pero el cambio de motor y de las cabezas de los cilindros no fue la única modificación que tuvo este auto. Como el motor generaba una potencia superior, se tuvo que modificar el carburador del auto junto con el colector de admisión. El resultado de todo esto, un monstruo que podía alcanzar los 425 caballos de fuerza. No era de esperarse, el auto fue un total éxito, tanto así que Yenko no podía seguirle el ritmo a la demanda que estaba teniendo el Camaro modificado. Debido a esto, se pidió entonces que este auto saliera de fábrica con el motor que lo hizo triunfar. Pero hay algo muy importante que hay que mencionar al hablar de este proceso, y es el momento en el que aparecen las siglas Copo. Hoy en día podemos decir que el Camaro Copo fue un auto al cual Chevrolet modificó gracias a Yenko. Copo representa las siglas en inglés de Orden de Producción de la Oficina Central, el cual era un proceso que se usó para zafarse de los límites corporativos de rendimiento. Gracias a este proceso, Yenko pudo conseguir la cifra de 68 Camaros con el motor L72 de fábrica. No pasó mucho tiempo antes de que saliera otra versión de este auto, pues en 1969 apareció el Copo 8561, el cual poseía su motor habitual, L72427, pero hecho de hierro fundido. La otra versión del Copo, el 9560, por su parte, tenía integrado un motor de aluminio que hacía el auto mucho más ligero. Este motor fue llamado ZL1 y le proporcionaba al auto 430 caballos de fuerza, aunque más adelante, con algunas pruebas realizadas, se registró que podía marcar 550 caballos de fuerza. Como era de esperarse, el auto fue un éxito rotundo y los coronó campeones 2 años consecutivos en la serie Trans Am en los años 1968 y 1969. Algunos problemas y el motor ZL1 en el Copo. Ya se habían adaptado perfectamente este tipo de motor a los Camaro Copo, pues la victoria era más que suficiente para demostrar su valía. Sin embargo, la AMA, Automobile Manufacturers Association, pidió una cifra mínima de 50 unidades fabricadas si querían homologar un vehículo con tales opciones disponibles. Fred Gibb, dueño del concesionario Gibb Chevrolet, se vio en la obligación de comprar, como mínimo, los 50 Camaros Copo. Por otro lado, entre varios concesionarios sumaron la compra de 19, por lo que se produjeron 69 unidades que fueron colocadas en dichos Camaros. Sin embargo, también hubieron 2 o 3 Corvettes que poseían estos motores. Así pues, fue como comenzó a terminar el recorrido de los ZL1, pues esas fueron las últimas unidades vendidas debido a una prohibición. Según algunas políticas, el coste de producción que debía tener un auto de serie como lo era ese Camaro debía ser cubierto por el precio final, y Gibb no pudo ni vender los 50 que había adquirido. El problema era que los ZL1 que poseía Gibb duplicaban el coste del vehículo, por lo que costaban estos autos no era un chiste. Poco después, todos los ZL1 que él no pudo vender fueron repartidos a otros concesionarias, así que la venta de estos Camaros cerró con 69 unidades. Las últimas versiones de Camaro Copo. Luego de los años 70, el interés por este tipo de autos comenzó a decaer de forma rápida. Ocurría que cada vez era más costoso hacerlos y por algunas regulaciones no se pudo llegar a producir otro Copo hasta el año 1981. En este año, Chevrolet lanzó una línea especial de Copo con modelos turbo Z28 y un modesto motor V8 de 350 pulgadas. Entre las principales modificaciones se encontraban un turbocompresor y gráficos y ruedas mejoradas. La tapicería de algunos también fue retocada para hacer más vistosos el interior del auto. Se les añadieron mejores amortiguadores o barras estabilizadoras a algunos también. Mucho después, en el 2009, un Camaro Yenko salió al mercado mostrándose como un prototipo, aunque tampoco tuvo una gran repercusión. No han sido muchos los Camaro Copo que hayan sido vistos por ahí tampoco. No obstante, el modelo 2023 que propone la Chevrolet es simplemente una bestialidad en su máximo esplendor. Si eres amante de estos autos, entonces quedarás impactado con las características que este tendrá. Empecemos diciendo que los compradores de este auto podrán disfrutar de un motor que llega a superar los 1000 caballos de potencia. Exactamente, 1004 caballos de fuerza. Así es, escuchaste bien. 1004. Este auto, ilegal para andar en las calles con él, es solo para competición. Por cierto, posee un motor V8 de 10.4 litros, lo que lo hace el más grande visto dentro de esta configuración. ¿Chevrolet se ha vuelto loco con un motor de más de 10 litros? ¿Es en serio? Pues, aunque usted no lo crea,
Como es un auto diseñado para las carreras, su caja secuencial es de 3 velocidades y un sistema de inyección bastante específico. Por supuesto, hay algunas cuantas preparaciones únicas dentro de este modelo, como un diferencial especial. Si este copo es mucho para ti y quieres algo con menos potencia, puedes optar por el modelo de 7 litros o el supercargado de 5.7 litros. Eso sí, ambas versiones aún superan los 450 caballos de fuerza. Por el momento, no se sabe cuántas unidades de este saldrán a la venta, sobre todo con el que posee el inmenso propulsor. ¿El precio estimado? Por ahora, se estima que costará alrededor de $134,000. ¿Te animas a comprarlo? Bueno, déjame decirte que solamente en el 2023, Chevrolet anunció que estará a la venta en Estados Unidos. Como hemos mencionado, esta bestia de auto es específicamente diseñado para carreras que no puede utilizarse en las calles. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto fue Ox-Rogen Motor. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Carlos Ghosn, de la gloria al fracaso. Fue considerado un superhéroe en Japón, a ser un delincuente y pasar a ser un fugitivo. Fue el hombre que salvó a Nissan de la bancarrota, contribuyó al éxito del Nissan GT-R y llevó a la empresa al estrellato, además de tener un currículum envidiable en la industria del motor. Pero un día todo cambió. Tendría que salir como fugitivo huyendo en una caja de instrumentos musicales de Japón, el país que lo glorificó. Es hora de traer la increíble historia de Carlos Ghosn, el hombre que salvó grandes empresas automovilísticas de la quiebra y se ganó el apodo de Lee Cost Killer, el asesino de costes, y Mr. Fix-It, señor arréglalo. El paso de Ghosn por cada empresa en la que participó es una prueba fehaciente de su talento y visión empresarial. Sin importar el contexto o la situación en la que tomara las riendas del negocio, él supo sacarlos adelante. Su éxito fue rotundo en 3 continentes distintos, demostrando su capacidad para adecuarse a las circunstancias y encontrar soluciones efectivas. Sin embargo, un paso en falso fue suficiente para provocar la caída de su nombre desde la fama hacia la infamia. En la actualidad, Carlos Ghosn es buscado por la justicia internacional tras huir de Japón durante un proceso judicial en su contra. ¿Quieres saber cómo se derrumbó el gran nombre que había erigido en todo el mundo? Quédate con nosotros en otra apasionante historia. La vida de Carlos Ghosn comenzó el 9 de marzo de 1954 en Portobelo, Brasil. Fue hijo de inmigrantes libaneses que habían llegado al país sudamericano sin siquiera conocer el idioma portugués. Esto fue definitorio para el futuro empresario, ya que le permitió ser permeable a otras culturas con una facilidad abrumadora. Su abuelo, Bichara Ghosn, demostró ser un habilidoso empresario. Desde muy joven, hablando solo su idioma natal, el árabe, desarrolló varias empresas exitosas en agricultura, caucho y aviación. Sin embargo, tuvo una corta vida de solo 53 años, debido a una complicación durante una simple operación de vesícula. Este hombre les heredó a sus 8 hijos el talento empresarial y la capacidad para adecuarse a un nuevo país con una cultura diferente, además de sus notables negocios en marcha. Jorge Ghosn, padre de Carlos, se quedó con la empresa de aviación. A los 2 años, el pequeño Carlos sufrió una grave enfermedad por consumir agua contaminada. Esto debilitó su salud y lo obligó a viajar a Beirut, en el Líbano, a la edad de 6 años, junto a su madre y su tía. Esto no es un detalle menor, dado que el Líbano se caracteriza por ser un país con convergencia de varias lenguas. Desde su educación básica, Ghosn aprendió a hablar portugués, árabe, inglés y francés, lo que le ampliaría drásticamente sus posibilidades en el mercado laboral. ¿Has tenido alguna vez contacto con otras culturas o provienes de un origen distinto al sitio en el que vives? Cuéntanos en comentarios si esto te ha ayudado a aprovechar oportunidades de alcanzar tus aspiraciones más grandes. Sus estudios superiores los culminó en los institutos más destacados de Francia, el Collège Stanislas de París y el Lycée Saint-Louis. Posteriormente, a la edad de 20 años, obtuvo el título de ingeniero por la prestigiosa École Polytechnique. 4 años después, lo respaldó con un nuevo título de ingeniería en la École Nationale Supérieure des Mines
de París. Su primera incursión en el mundo automotriz fue de la mano de la conocida marca francesa de neumáticos Michelin, pionera en Europa. Se desempeñó en sus plantas de Francia y Alemania durante 18 años, demostrando ingenio y gran capacidad ejecutiva. Esto le significó obtener el puesto de director de una de las plantas más importantes en Francia, la de Le Puy-en-Velay, con solo 27 años. Más tarde se convirtió en director de investigación y desarrollo en neumáticos industriales a la edad de 30 años. Ghosn había demostrado tener una excelente capacidad en los puestos que le habían confiado, pero, sin duda, su desafío profesional más importante fue el que tuvo lugar en 1985 con su regreso a Brasil. François Michelin le confió personalmente las operaciones de la planta de Río de Janeiro en un contexto de hiperinflación. El mismo Ghosn explicó que el secreto del éxito que alcanzó en solo 2 años de trabajo en la planta se debió a la gestión intercultural y a la diversidad como emblema. Su metodología se basó en crear equipos de trabajo multidisciplinarios. De esta manera, las capacidades de todos los sectores se combinaban para sacar un mayor aprovechamiento de los recursos. A pesar de la economía devastada de Sudamérica, el hombre consiguió generar ganancias suficientes para aumentar la rentabilidad de la planta. El éxito rotundo en Brasil fue el pasaje para que Ghosn recibiera el control de operación general en Estados Unidos. Se trasladó con su familia a California y dedicó los siguientes 8 años a trabajar allí. Había llegado en 1988 y para 1990 fue nombrado presidente de Michelin en Norteamérica, con solo 36 años de edad. El futuro para el glorioso empresario parecía ser próspero en Michelin. Sin embargo, solo duró unos 6 años en esa posición, pero su salida no fue por desmérito propio, sino por su propia ambición. Ghosn sabía que no lograría ser líder de la compañía por más que tuviera buena relación con François Michelin, que estaba pronto a abandonar la dirección del grupo empresarial. El hombre había anunciado que su lugar sería tomado por su hijo, tal como ocurrió en 1999. Carlos tenía que buscar un nuevo sitio para poner a prueba su talento, y ese destino fue Renault. En 1996, Ghosn se unió a la entidad francesa para levantarla de un pozo sin fondo en el que estaban estancados. Tal fue el éxito de su gestión que logró ver resultados positivos en solo un año de trabajo. Como vicepresidente ejecutivo, puso en marcha una gran campaña de reestructuración de la compañía y sus operaciones. El primer punto a atacar fue la falta de diálogo entre los ejecutivos y el mal clima laboral que reinaba. Además, se puso al hombro las operaciones de la marca en Sudamérica. Uno de los hitos en la historia de Ghosn con Renault fue el cierre de la planta de Bélgica, donde más de 3.000 empleados quedaron sin su puesto. Gracias a esta osada decisión, se ganó el mote de asesino de costes, por la gran reducción que significó para la empresa. Así, logró levantar sus operaciones y cortar la dependencia con los subsidios estatales. Renault creció estrepitosamente bajo su mandato y llegó un nuevo desafío para Carlos Ghosn. El rescate que el ingeniero produjo en solo 3 años de trabajo permitió a la empresa comprar por $7.000 millones el 36.8% de la marca japonesa de vehículos Nissan. En ese momento, la compañía estaba siendo arrasada por su competencia, Toyota y Honda, tras pérdidas millonarias, caídas de ventas y una deuda de $36.500 millones. Ghosn fue nombrado CEO de la nueva adquisición de Renault, logrando su máximo puesto en la carrera empresarial. Además, fue el primer extranjero en dirigir la compañía. El apodado Mr. Fix-It puso manos a la obra y comenzó una reestructuración intensa en Nissan. Esto implicó más de 20.000 despidos por cierre de las plantas menos rentables, venta de acciones para cubrir la deuda millonaria, un nuevo modelo de ventas y contratación de nuevos creativos para sus diseños que estaban obsoletos y carentes de innovación. ¿Cuál crees que fue el resultado? En solo 12 meses de trabajo, Nissan se convirtió en el líder de la industria automotriz en Japón. Tal fue su éxito y el reconocimiento del público local que se convirtió en una estrella popular, protagonista de su propio manga, como se denomina a las historietas cómicas japonesas. Ghosn era considerado un superhéroe en Japón. Historietas, pósters, revistas, su personaje en televisión, caricaturas, el tipo aparecía en todos lados, era ídolo de multitudes. ¿Te imaginas verte convertido en un personaje ficcional de historietas? Incluso en un país del que no eres nativo? Suena cool, ¿verdad? Para el año 2001, Ghosn se había transformado en un superhéroe del país asiático. Pero esto no era suficiente para el ambicioso empresario. Él tenía en las miras planes aún más osados. En 2005, Louis Schweitzer, en ese entonces CEO de Renault, le cedió su cargo. Ghosn se convirtió en CEO de Renault y co-CEO de Nissan al mismo tiempo. Sin embargo, él deseaba algo más grande. Acostumbrado a levantar los pedazos de compañías arrasadas por malas decisiones, Ghosn decidió rescatar otra empresa automotriz del desastre. En este caso, fue Mitsubishi.
Aquí sería donde todo tomaría un oscuro cambio. Pues parecía que Gon en este punto se sentía tan importante que vio la oportunidad de hacer dinero con empresas que no eran de su propiedad. Se le olvidó que era solo un empleado más a pesar de que tenía acciones y un puesto importante. Gon no era dueño de las empresas que lideraba, y como de él dependía gran parte de las decisiones donde había mucho dinero en juego, finalmente la codicia de los hombres por poder se adueñó del espíritu de Gon. Mitsubishi vendió a Nissan el 34% de sus operaciones en $2.290 millones. La empresa venía arrastrando una fuerte polémica por brindar datos falsos sobre el kilometraje de sus vehículos. Esta se convertiría en la última gran adquisición de su carrera. Desde 2016 hasta 2019, Gon gozó del éxito empresarial de su triple alianza Renault, Nissan, Mitsubishi, como una de las más grandes compañías automotrices del mundo. Sin embargo, el panorama comenzaba a ponerse oscuro en el horizonte, pues con estas alianzas entre empresas se comenzaba a mover mucho dinero por proveedores a intercambios financieros entre estas empresas de las que Gon estaba al frente, y comenzó a robarse dinero por medio de lavado de activos. El indiscutible superhéroe de la industria automotriz se convirtió en blanco de la justicia japonesa en noviembre de 2018 cuando fue arrestado por presunto lavado de dinero y abuso de autoridad. Fue descubierto por varias auditorías y finalmente, tras 108 días de encarcelamiento en condiciones de completo aislamiento social, fue liberado por una fianza de $9 millones en calidad de arresto domiciliario. Su familia emitió una demanda a la Comisión de Derechos Humanos contra el trato que había recibido durante su detención, pero de poco sirvió. Nissan despojó a su salvador de todos sus cargos y sumaron nuevas acusaciones como uso personal de activos de la compañía. Poco después, Mitsubishi y Renault siguieron la misma línea. El superhéroe había sido despedido con una patada en el trasero a modo de caricatura, pero en realidad las tres empresas, Nissan, Mitsubishi y Renault, le habían despojado de su cargo y sería enjuiciado por lavado de dinero. ¿Cómo logró salir del país si se supone estaba arraigado, ya que debía llevar su juicio en libertad condicional? Ante el brutal panorama en su contra, Gon alegó ser foco de un complot de la justicia japonesa, y a sabiendas que las leyes en Japón son severas, tenía que salir de forma urgente del país, y lo que se le ocurrió a modo de James Bond fue espectacular, pues se supone contrató a expertos en inteligencia, exmilitares del ejército israelí y otras exboinas verdes del ejército de Estados Unidos. Para ser más exactos, a Michael Taylor y su hijo, que eran expertos en inteligencia. De esta forma, y con las relaciones que tenían en el Líbano, planifican todo. Quienes planearon un escape tipo James Bond burlaron seguridad y a la policía de Japón. Se aprovechó un festival que estaba teniendo lugar en Japón, por lo que en el aeropuerto se tenían entradas y salidas de equipo musical pesado que se transportaba en cajas. De este modo, en una visita a un hotel por parte de Carlos Ghosn, se perdió en el hotel y rápidamente lo sacaron rumbo a la estación de trenes, donde se trasladó por un tren bala al aeropuerto, y ahí fue donde se metería en una caja musical directo a un vuelo al Líbano. Una fuga de película para huir del país. En diciembre de 2019 aterrizó en Beirut a bordo de una caja de transporte de instrumentos musicales en un vuelo privado desde Japón. Además, se le retiró su pasaporte y no podía salir de Japón. Se dice que a sabiendas de que sería condenado aproximadamente a 20 años de prisión, no perdió el tiempo y planeó su fuga maestra. Los tres hombres implicados en su huida están condenados a 3 años de prisión. Sin embargo, él permanece en el Líbano, donde la ley lo protege de la búsqueda que la Interpol tiene contra él. En Francia lo esperan para enfrentarse a la justicia por las acusaciones que, hasta hoy, él considera injustas y producto de una conspiración en su contra. A pesar de esto, el hombre, que ostenta la nacionalidad francesa junto con la brasileña y la libanesa, promete que logrará levantarse de esta situación, igual que lo ha hecho con las empresas que condujo, y expresa su deseo de volver a Francia como el líder que supo ser. ¿Cuál crees que será el desenlace para el que supo ser el superhéroe del mercado automotriz? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.